Debido a todas las noticias negativas que hemos estado recibiendo recientemente y el pesimismo general que se pudiese decir que hay sobre el futuro a corto y mediano plazo de la economía y del mercado, muchas personas están preguntándose si pudiésemos estar frente a una década perdida. Una década perdida, para aquellos que no sepan, es un punto en la economía y en el mercado donde por 10 años no se genera ninguna especie de retorno significativo en nuestras inversiones y esto es un periodo muy doloroso para cualquier inversor. Tengan en cuenta que esto ha ocurrido muchas veces, esto no es algo mítico como un unicornio, no, ha pasado muchas veces. En el comienzo del milenio, justo después de la explosión de la burbuja del .com, hubo un periodo de como 12-13 años donde el mercado nunca logró romper de una forma significativa sus máximos, aunque sí hubo una pequeña ruptura ahí en 2007, justo antes de un nuevo caer en recesión, pero en general hubo un periodo de como 10-12 años donde no hubo crecimiento alguno. Otro ejemplo muy claro y aún más extremo de más de una década perdida termina siendo el ejemplo de la economía japonesa, donde tras llegar a sus máximos a finales de los 80, principios de los 90, solo recientemente logramos recuperar esos puntos máximos una vez más. Ahora, estos son los dos ejemplos más conocidos y los que normalmente las personas citan a la hora de hablar de una década perdida, pero existe una década perdida en la historia de la economía de los Estados Unidos, la cual se alinea mucho más con lo que estamos viendo en el día de hoy, y mi objetivo con este video es muy simple. Quiero darles una pequeña clase de historia, hablarles acerca de esta década perdida a partir del mediado final de los 1960s, junto con que no solamente les voy a dar la clase de historia, sino que les voy a decir qué deberíamos de aprender de ese periodo en la historia de la economía para que si vemos una década perdida de ahora en adelante, sepamos cómo realmente sacarle provecho. Como de costumbre, espero que este video les guste, les sirva de ayuda y les enseñe algo. Si este es el caso, lo único que les pido a cambio es que destruyan eso donde me gusta, de verdad que ayuda un montón al canal, junto con que si les gusta este tipo de contenido acerca de inversiones en bolsa, análisis de compañías, cómo invertir a largo plazo y toda esta serie de cosas, suscríbanse, están en el lugar correcto. Pero bueno, diciendo eso, comencemos a hablar acerca de ese periodo en la historia y tengan en cuenta que vamos a estar mirando principalmente el periodo desde el principio de los 1960 hasta el 1982 más o menos, ya que si usted hubiese puesto $10,000 de su dinero en el 1966, después de ajustar por la inflación, en el 1980 y pico temprano, pues no hubiese generado nada en lo absoluto de ganancia y en vez hubiese perdido dinero en todo ese periodo de tiempo. ¿Significa eso que en todos esos años, en esos 14, 16 años más o menos, la economía no creció y nadie tuvo empleo y fue un periodo horrible para la economía? No necesariamente, ya que aunque sí hubo sus problemas internos, esta inflación alta y toda esta serie de cosas, pues igual el ser humano siguió creciendo, siguió innovando y demás. El problema eran las valuaciones que se estaban pagando en el 1966. El mediado de la década de los 60 se conoció como los Go-Go Years o los años de ir adelante, no sé cómo traducirlo realmente en español, ya que había muchísimo crecimiento y muchas compañías estaban creciendo muchísimo. En aquel entonces no eran las 7 magníficas, en aquel entonces eran los Nifty 50 o el 50 compañías más atractivas del mercado. Y estamos hablando cerca de compañías como Kodak, Polaroid, McDonald's y cosas así. La narrativa en aquel entonces era que estas compañías eran de tal gran calidad y tenían tan buenos negocios que no había que realmente hacerse ninguna especie de duda. Uno compraba estas compañías y las mantenía por siempre para nunca venderlas porque siempre les iba a ir bien. Y aunque en muchos casos tenían razón, a ver, McDonald's a día de hoy, el crecimiento que ha tenido desde los 60 para acá es una locura, pero el problema en su momento era que aunque sí las compañías eran muy sólidas, las valuaciones que se estaban pagando por estas compañías eran una locura. Por ejemplo, el P/E ratio, una métrica muy popular para evaluar el mercado, donde lo que hacemos es comparar los beneficios por acción con el precio que estamos pagando por la compañía, estaba por los 42 más o menos en este grupo de 50 acciones, el Nifty 50, y esto lo que significa que estamos pagando valuaciones altísimas por sí buenos negocios, pero que no valían lo que realmente valían, al menos en aquel entonces. A ver, no sé ustedes, pero lo que hemos dicho hasta ahora creo que se compara muy bien con lo que estamos viendo en el día de hoy. Muchas compañías a evaluaciones bastante altas que muchas veces no justifican el precio. Y aunque muchas personas van a decir que el PE ahora no es tan alto como 40 y pico, miremos flujo de caja libre. Muchas de estas compañías van a empezar a tener flujos de caja negativos próximamente por todo el gasto en AI y demás. Yo creo que existen paralelas que se pueden trazar. Como siempre les he dicho, la historia no se repite, pero sí rima. Y yo creo que lo que estamos discutiendo ahora, sobre todo con lo que vamos a discutir en un momentico, rima bastante con lo que estamos viendo hoy. Ahora, regresando al pasado, ¿qué fue lo que terminó causando todo el dolor? Bueno, tenemos que tener en cuenta que en aquel entonces los Estados Unidos, 1, estaba peleando la guerra en Vietnam y 2, en los 70 tuvimos una crisis petrolera debido a conflictos en el Medio Oriente. Esto terminó causando que toda la fiesta que estaba ocurriendo en los mercados y estos go-go years no continuasen mucho más tiempo.
Debido a la volatilidad con la inflación, la Fed estuvo moviendo intereses un montón, subiéndolos y bajándolos constantemente, hasta que tuvieron que subirlos de una forma significativa a mediados de los 70 para poder combatir la inflación tan grande que estábamos viendo en el país, lo cual terminó causando que, los bonos pagaran muy buen retorno y muchos inversores dijeran, oye, ¿para qué yo voy a correr riesgo invirtiendo en acciones cuando los bonos me están dando tanto? Y a la vez, debido a toda la incertidumbre con el precio del petróleo, con las economías globales y toda esta serie de cosas, pues ahí vimos cómo los inversores decían, oye, pagar 42 de forward P por estas compañías más bien, me parece un poquitico extremo. Vamos a empezar a recortar, vamos a empezar a tomar ganancias, porque lo que está ocurriendo ahora ha desestabilizado completamente lo que nosotros pensábamos que iba a pasar. O sea, ¿qué fue lo que pasó con todo esto? Bueno, el mercado tuvo 10 y pico cortos años de malos retornos o de muchísima volatilidad interna, sin romper de una forma significativa nuevos máximos, sobre todo cuando contabilizamos por la inflación, ya que el mercado tuvo que reajustarse y poder empezar a justificar las valuaciones que se estaban pagando por todas esas excelentes compañías a largo plazo. Eventualmente, a partir de los 80, el mercado le empezó a ir mucho mejor y ahí ya sí vimos mucho más crecimiento, pero ese periodo de esos 10 años fue muy doloroso, de 10 y pico años unas más, fue muy doloroso para muchos inversores y muchas personas decidieron dejar de invertir, no invertir en lo absoluto, decir que la bolsa era una estafa o lo que sea, porque simplemente estábamos a un punto de exuberancia y caímos a un punto de realidad para después poco a poco construir en esa realidad nueva. Ahora, regresando a hablar acerca del presente, para comparar con lo que vimos en los 60, 70 y qué deberíamos hacer para protegernos, les quiero decir muy claramente que no creo yo, y como les he dicho muchas veces aquí en el canal, que estamos viendo el mismo nivel de sobrevaluación y de exuberancia desde un punto de vista de varias métricas que solíamos ver en aquel entonces. Yo no creo que estamos pagando tantas veces lo que van a hacer estas compañías de inteligencia artificial en el futuro como se estaba pagando en aquel entonces. Pero eso no significa que igual no estemos pagando más de lo que realmente se espera que vayan a generar. Muchas de estas compañías estamos asumiendo de que va a haber expansión de CAPEX por siempre y que siempre van a estar comprando la cantidad y la magnitud de chips de Nvidia, por ejemplo, que estamos comprando hoy por hoy, junto con que estamos asumiendo que toda compañía que ponga AI en su nombre o que mencione el AI en su reporte trimestral va a tener un montón de ventas en el futuro, cuando todavía nada de esto se ha comprobado y muy pocas veces hemos visto compañías que le están sacando beneficios netos realmente al uso de inteligencia artificial. O sea que aunque la IA es una tecnología que yo creo que es fantástica y que puede en el futuro cambiar la bolsa y el mercado y la economía o lo que sea, eso no significa que lo vaya a cambiar mañana o de aquí a un año o de aquí a 2 o de aquí a 5 o a 10. Y esto puede significar que el mercado tenga que pasarse todo ese tiempo, 3, 5, 10 años, ajustando todas esas expectativas y que veamos una de estas décadas perdidas donde el mercado cae al principio y después poco a poco se va recuperando con cierta volatilidad hasta eventualmente ya poder justificar todos esos precios y realmente encontrar nuevos máximos. O sea que en términos simples lo que quiero decir es que aunque yo sí veo que muchas de estas compañías están caras, más caras de lo que deberían, si miramos eso por sí solo, yo no creo que están tan caras tampoco como para justificar una caída o un dolor de esa magnitud que vimos en los 70s o inclusive tras la explosión de la burbuja del .com. ¿Significa eso que no hay otros catalizadores que puedan causar más dolor todavía? Obviamente no, pero quiero aclarar eso porque hay muchas personas que toman toda narrativa o todo comentario acerca de cuidado con la inteligencia artificial como, tú no crees en el futuro o lo que sea. No, no en lo absoluto. Yo entiendo que estas compañías tienen muy buenos negocios, entiendo que muchas de ellas realmente no se ven tan caras tampoco y a la vez entiendo que la tecnología es muy buena. Pero eso no significa que no podamos estar un poco sobrevalorados y un poco sobreextendidos tomando en cuenta el resto de lo que estamos viendo en la economía. Ahora, ¿qué podemos hacer de ahora en adelante si queremos protegernos en caso de que vayamos a ver una de estas décadas perdidas en el mercado? Y bueno, realmente necesitamos 3 principales cosas. La primera es efectivo. Ustedes saben, aquí en el canal he hablado un montón acerca de la importancia de tener efectivo en mano. Y con efectivo no me refiero a billetes físicos, sino es dinero disponible, no atado a nada. Dinero tal vez en renta fija, como bonos a corto plazo, CDs, cuentas de ahorros de alto interés o algo así. Dinero al cual podamos desplegar a buenas compañías, a buenos precios en caso de que se presenten esas oportunidades, junto con que en caso de que veamos grandes caídas en el mercado, ese efectivo no está en renta variable, por ende no pierde valor. Yo sé que para muchas personas no va a tener mucho sentido tener mucho efectivo en mano, tomando en cuenta los miedos que hay de inflación y demás, pero no sé ustedes, yo personalmente prefiero perder 5%, supongamos, al año en inflación, que a perder 25% en un año donde el mercado ha caído muchísimo, y a la vez prefiero perder ese 5% en inflación y desplegar ese dinero en las compañías que me gustan después de haber caído 25%, para yo después sacarle 100% de ganancia el día de mañana, ¿no? O sea que el efectivo yo creo que es lo principal y primordial que tenemos que tener. ¿Cuánto efectivo? Realmente depende de ustedes.
usted de su perfil de riesgo. Yo siempre les he dicho de 10 a 30% de la cantidad de dinero que queremos invertir. Yo creo que es una cantidad saludable hoy por hoy para tener en efectivo. Si usted piensa que hay más riesgo de que algo malo pase, pues tal vez más pegado a 30. Si usted no tiene mucho miedo de que algo pase, pues tal vez más pegado a 10. De todas maneras, creo que es importante siempre tener efectivo. No importa cuán optimista usted sea del futuro de la economía a corto, mediano y largo plazo, porque siempre se van a presentar oportunidades. Ahora, lo segundo que necesitamos si queremos protegernos en caso de que estemos frente a una década perdida es quitarle el peso y recortar ciertas de esas posiciones las cuales pensamos que no están a buenas valuaciones hoy por hoy. Hay un montón de estas compañías en el mercado y les he hablado aquí en el canal acerca de varias, pero tal y como las personas en los 60 decían que yo no voy a vender McDonald's y Kodak y lo que sea porque estas compañías son muy buenas, esto nunca se venden porque son tan sólidas, como mismo esas personas se pudiesen haber visto muy beneficiadas de recortar ciertas de esas posiciones o venderlas en su totalidad algunas, pues yo creo que eso es algo que tenemos que considerar nosotros hoy. El vender no es ilegal. Todo inversor grande, Warren Buffett, Charlie Munger y demás, todos han vendido posiciones cuando ya llegan a un punto donde no piensan que le pueden sacar mucho más jugo. Y yo creo que hay mucho inversor allá afuera que debido a lo bueno que ha sido el mercado en las últimas 2 décadas, realmente más o menos, década y pico, pues esto ha causado esa narrativa de que las acciones nunca se venden y vender es ilegal y el botón de ventas está roto, pero eso es un error garrafal, porque sí, el botón de ventas debería estar roto cuando todo está bien, pero cuando todo no está tan bien, a veces recibir esa ganancia y asegurar cierta parte de nuestro capital, pues viene muy bien. Una vez más, con esto no quiero decir que vendamos todo lo que es tecnología y todo lo que es inteligencia artificial, para nada, porque esto puede seguir subiendo, puede que esta tesis y ese temor esté completamente equivocado, pero creo que tenerlo todo volcado sobre esa área es un error muy grande y que podemos terminar pagando un precio muy alto por ese error. Y ya lo tercero y último que deberíamos hacer si queremos protegernos de una década perdida, tal vez creada por todo este tema de inteligencia artificial y demás, es buscar otro tipo de inversiones. Es tratar de diversificar nuestro portafolio en compañías las cuales no solo no se vean afectadas ni beneficiadas por la inteligencia artificial, sino inclusive ciertas compañías que se ven afectadas por la inteligencia artificial, para darnos cierta diversificación, ya que vamos a suponer que hay algún problema y que la IA no es lo que se prometía hacer al menos en los próximos 5 años. Esas compañías que han estado muy golpeadas en este último año más o menos, porque la inteligencia artificial las va a reemplazar, pues este tipo de compañías pudiesen servirnos como amortiguador prácticamente de las caídas. A la vez, las compañías que no tienen nada que ver con inteligencia artificial, si tienen negocios sólidos y lo que hacen es vender hamburguesas como McDonald's, para ponerle el ejemplo, no que creo que McDonald's esté en buen precio hoy, por cierto, pero ya que estábamos hablando acerca de ellos, pues si vemos valor en algunas de esas compañías que no tienen nada que ver con inteligencia artificial y que no se van a ver muy afectadas si vemos una gran caída en la economía o algo así, pues esas empresas también pueden ayudar muchísimo a amortiguar ese golpe que pudiésemos recibir con una caída del mercado y una década perdida. Y un cuarto extra que les voy a decir, por cierto, porque creo que es importante a tener en cuenta, creo que el tener un buen flujo de caja de nuestro trabajo, ahorros que logremos generar y toda esta serie de cosas, junto con el tal vez inclusive considerar dividendos para ayudarnos con ese flujo de caja, son cosas que nos ayudarían aún más, porque en el transcurso de esa década perdida podemos estarle añadiendo constantemente a las compañías que nos gustan, y una vez que salgamos de esa década perdida, pues ahí es donde realmente podemos hacer un montón de dinero. A ver, tengan en cuenta que mi objetivo con este video no es ni meter miedo, ni asustar a las personas, ni que vendan todas sus acciones de tecnología y ni que compren todo su portafolio en Realty Income. No, el punto con ustedes es compartir algo que ocurrió en el pasado, porque hay muchas personas que llevan tan poco tiempo invirtiendo que piensan que estas cosas no van a pasar y que el mercado todo es bonito, todo es verde, todo es para arriba, to the moon, todos los años. Pero no es el caso. Hay que ser muy cauteloso cuando las cosas empiezan a verse un poco complicadas, y creo que cada año, sobre todo después de 2024 para acá, hemos visto cómo se desestabiliza más esa fundación debajo de la economía y debajo del mercado en general. Así que creo que tenemos que ser muy cautelosos y si queremos realmente invertir a largo plazo y realmente sacarle provecho a las inversiones, hay que no estar así como los caballos y solamente consumir la opinión que nosotros podamos tener y entrar en esa recámara de positivismo, digamos. No, yo creo que es importante también mirar otros puntos de vista y tomarlos en cuenta, aunque tal vez no estén para nada de acuerdo conmigo y que piensen que eso nunca va a pasar porque el mercado ahora es distinto. Ok, está bien, pero yo creo que vale la pena escuchar y ver qué otras cosas pueden pasar, porque yo, por ejemplo, soy muy optimista a largo plazo en la economía. Yo creo que las inversiones son una de las mejores cosas y que la inversión a largo plazo es la mejor manera de llegar a la libertad financiera, pero eso no significa que ahora en el corto y mediano plazo podamos ver un poco de dolor, y tenemos que estar preparados para el mismo. Y a ver, no es que estamos hablando de vender todas nuestras posiciones en AI, sino
no tener un sobrepeso en esto y ver cómo podemos mejor diversificar nuestro portafolio y prepararnos en caso de que algo malo ocurra. Diciendo eso, por cierto, antes de terminar, les quiero recordar que en la descripción de este video les voy a estar dejando el enlace a la tablita de seguros que yo tengo en mi sitio web, donde muchos de ustedes han logrado ahorrarse dinero en su seguro de auto. Estamos hablando de que de las miles de personas que han utilizado esto, alrededor de 70-75% han logrado ahorrarse buenas cantidades. Y ya que estamos hablando acerca del tema de flujo de caja, pues esto puede ser algo que les ayude a ahorrar más, tener efectivo en mano o tal vez destinar ese dinero a las inversiones, lo que quieran hacer. Creo que es una herramienta que le está funcionando mucho a muchas personas y que no me voy a cansar de compartirla siempre y cuando esté funcionando. A la vez, si quisiesen acceder a mucho más contenido de mi parte, contenido mucho más curado, se pudiese decir, y profundo, tengan en cuenta que en la descripción les voy a estar dejando el enlace a mi grupo privado de Patreon, donde todos los días prácticamente les ofrezco algo de contenido. Entre semana hacemos directos diarios donde compro y vendo acciones con ustedes. Los días que hagamos ese tipo de movimientos, no es trading ni nada por el estilo, es inversiones a largo plazo, pero tiendo a comprar bastante a menudo, aunque sea un poco, junto con que tienen acceso a clases que hacemos todas las semanas, análisis de compañías que hacemos todas las semanas, llamadas que hacemos 2 veces al mes y muchísimo más contenido, tablita de valores intrínsecos y mucho más. Todo eso está en la descripción por si les llama la atención. Tengan en cuenta que todos los beneficios están en el nivel Pro. El nivel Light es algo más para probar el servicio y ver si les llama la atención. Diciendo eso, como de costumbre, me encantaría saber sus opiniones debajo en los comentarios de este video. Déjenme saber si ustedes piensan que va a haber una década perdida o no. Por cierto, les digo desde ya que tal vez no fui muy claro en el transcurso del video. Yo no creo que vayamos a ver una década perdida necesariamente, pero sí creo que podemos ver un par de años de no muy buenos retornos y tenemos que prepararnos para eso. Pero déjenme saber su opinión debajo en los comentarios, junto con cualquier otra pregunta o sugerencia que tengan para mí. Recuerden destruir el botón de me gusta, suscribirse si no lo han hecho, y nada, aquí encima les dejo un video que hice el otro día que YouTube dice que le va a gustar. Espero que este sea el caso. Nos vemos en la próxima. Los quiero un montonazo. Chao, chao, Queens.